Los medios de información en México. A lo largo de las últimas semanas hemos visto múltiples ataques, encuestas y cuestionamientos en contra del nuevo gobierno, a tan solo 4 meses de haber asumido el cargo, exigiendo la solución pronta o una disminución notable de los múltiples problemas que tiene México. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Como si con solo llegar a la presidencia todo se solucionara, haciendo creer a la gente que es una administración ineficiente, autoritaria, mentirosa y que solo se queja y se excusa de las acciones de los gobiernos pasados. Pues estas ideas han permeado mucho, principalmente en un sector de la población que nos informa por medios digitales, usando los medios informativos tradicionales, los cuales, como hemos visto, tienen intereses económicos y de poder. Por esto la crítica al nuevo gobierno, pues ya no se gasta exageradas sumas de dinero para publicidad, ni se paga para favorecer o silenciar acciones como en los gobiernos pasados, habiendo libertad de expresión y cero favoritismo por un medio informativo. Porque seamos sinceros, esto no pasaba anteriormente, donde se le pudiera hacer cuestionamientos directos al presidente sin tener restricciones, pues en múltiples testimonios anteriores de periodistas que acudían a una conferencia de prensa de gobiernos anteriores, el mismo equipo de comunicación les entregaba las preguntas para hacer al presidente, el cual por ende ya tenía una respuesta a estas, montando y simulando una rueda de prensa abierta. Y curioso que esto no se le llamara autoritarismo y ataque a la libertad de expresión de medios, pues estos eran comprados con jugosas sumas de dinero, comprando el silencio y lealtad de los medios informativos. Pero lo peor fue la desinformación al pueblo mexicano, manteniéndolo en la ignorancia, con noticias a modo, creando cortinas de humo para distraer al pueblo, mientras se discutía o firmaba un acuerdo o reforma contra el pueblo mexicano, pero a favor de empresarios e intereses de extranjeros. Prueba de esto fue la reforma educativa, que se gastó más en publicidad que la implementación de esta, la privatización del agua, la reforma laboral, la enajenación de tanto suelo mexicano a empresarios hoteleros y mineros, dejando estos una gran contaminación ambiental en las comunidades, y sobre todo la reforma energética, aquella que se dio tanta promoción, vendiendo la idea a la población de mejoras en los precios, sobre todo de la gasolina y electricidad, la cual nos dejó peor que antes, dejándonos dependientes de intereses extranjeros. Esto sin contar con el encubrimiento de los múltiples fraudes electorales, en especial a la presidencia, empezando con el de Carlos Salinas de Gortari. Sumado a lo anterior, tenemos el declive en el desprestigio de estos medios tradicionales, cuando en momentos de tragedias, estos hacen del dolor y desesperación de la gente una oportunidad para vender historias, traficando con la situación del momento. Prueba de esto tenemos los sismos del 85 y el más reciente del 2017, en donde como tradición se creó una niña ficticia atrapada en medio del desastre, la más reciente Frida Sofía, en donde la gente genuinamente buscaba con desesperación a dicha niña para salvarla, ignorando el lucro detrás de esto, que a pesar de las disculpas y explicaciones dadas posteriormente, lo cierto es que pocos lo creyeron, pues las pruebas estaban a la vista en videos subidos por los ciudadanos, donde se mostraba entre la multitud productores de televisión dejando al descubierto sus mentiras. Otro fue el caso de la niña Paulette, la cual obtuvo mucha cobertura mediática, por mencionar algunos. Por lo anterior
y muchas cosas más, es el gran rechazo entre la juventud principalmente a estos medios, pues han encubierto muchos crímenes a la nación, sosteniendo anteriores gobiernos por demás fraudulentos y dictatoriales, pues mientras en el pasado, en la mayoría de los gobiernos, yendo desde los municipales hasta la presidencia, era claramente dominante el PRI, sin contar el Congreso, organismos autónomos, Poder Judicial y organizaciones civiles, y a esto nunca se le denominó dictadura y riesgo contra la democracia, pues estos no podían ser cuestionados abiertamente, ya que el que se atreviera era torturado, amenazado, silenciado eternamente o censurado. Tal es el caso famoso de Carmen Aristegui, entre muchos otros. Pero a esta nunca se le denominó radical y dictadura, pues curiosamente en la actualidad, cuando esto es cuestionado por el mismo pueblo y autoridades, es denominado ataque a la libertad de expresión y linchamiento político, donde solo ellos pueden cuestionar y difamar, pero no pueden ser cuestionados y expuestos, además del poco criterio al abordar un tema de suma importancia, pues su crítica siempre es destructiva y poco objetiva, resguardando claramente intereses y privilegios del pasado, contratando expertos en el tema a modo y claramente partidistas. Por esto, un llamado a los medios a ser críticos constructivos y para resguardar los intereses de la nación, no de particulares, pues si le va bien al gobierno, los cambios se verán reflejados en la nación para beneficio de todos, para pobres y ricos, hombres y mujeres, o de distintas preferencias sexuales, a creyentes y no creyentes de alguna religión, es decir, en resumidas cuentas, a todos por igual, pues al final, todos somos México. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse y darle like. Nos vemos hasta la próxima.